pues lo expusiese. Se ve sencillo, ¿no? Se ve sencillo. Es un tema no muy complicado. En realidad, aquel hermano que no sea yo, o sea cualquiera de nuestros hermanos obreros que vaya a exponer un tema parecido, pues es relativamente sencillo encontrar las citas, ¿verdad? No es tan difícil. Pero el propósito del tema, hermanos, no es el que qué tanta información podamos encontrar en las Sagradas Escrituras. Ese no es el propósito del tema, para ver cuántas citas encontramos acerca de humillarse. El propósito del tema, hermanos, es en especial el que nosotros podamos comprender cuál es el problema de no humillarnos delante de nuestro Dios. Como la mayoría de nosotros hacemos, primero encontramos la palabra, ¿no? Siempre nos han dicho, vamos a encontrar la palabra. ¿Qué es humillarse? Es el acto de ser o estar humillado. ¿Y qué es estar humillado? Bueno, humillado es ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? Bueno, humilde es el del orgullo batido, sentirse inferior. Y curioso, ¿no? Porque de una palabra nos lleva a otra si entendemos un poquito más acerca de lo que es la palabra humillarse. Humillación. En el lenguaje común lo entendemos así. Humillación. Me humilló. ¿Sí? ¿Qué humillación me hizo? Y el concepto lo tenemos mal entendido, hermanos. El concepto lo tenemos como me insultó, ¿no? Me hizo quedar mal. Me ofendió. Así, me ofendió. Me humilló. Y la palabra humilde la tomamos de esta manera siempre. Miren esa persona que va ahí, miren su ropita. Es muy humilde. Oh, esa persona es muy humilde. Que quiere decir es muy pobre. Pero no es así. Ser humilde no significa ser pobre, hermanos. Miren, ahí van unas personitas bien humildes. No tienen dinero. No, eso no es ser humilde. Es la palabra contraria, el antónimo, hermanos, de la humildad. Es la soberbia. Me puse a buscar cuál es el antónimo de humildad. La soberbia. Es decir, el ser humilde es sentirse inferior. Y la soberbia es lo contrario, sentirse superior. Bueno, la predicación nos da una frase: que nos humillemos delante de Dios. ¿Por qué nos debemos humillar? No, que Dios es grande. Yo supongo que cualquiera de nosotros entendemos que Dios es grande y más grande que nosotros, y yo creo que todos nosotros entendemos que Dios es inmenso, su poder es grande. Pero ¿por qué el apóstol nos dice humíllense delante del Señor? Que nosotros somos más grandes que el Señor. Bueno, quizá no nos damos cuenta. En muchos aspectos, hermanos, no nos damos cuenta. ¿Qué es la soberbia? Es ser arrogante. ¿Sí? Cualquiera diría, arrogante significa ser muy pagado de sí mismo, es decir, sentirse superior, arrogante. Que a mí no me pueden decir nada, porque yo lo sé todo, yo soy superior. Jactancioso. Es decir, lo que yo hago, lo hago bien. Y lo digo, y lo predico. Es decir, lo hago bien, pero no solo lo hago bien, sino lo predico para que todos conozcan que yo hago las cosas muy bien. Eso es jactarse. Otra sección, hermanos, es endiosamiento. Fíjense esta palabra que me encontré.
Dice endiosamiento. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nos sentimos como Dios. Y aquí yo creo que ahí viene el problema, hermano. Ahí viene el problema de ser soberbios, de que nos sentimos como dioses. Y en eso está plagado el mundo, hermano. Miren, y tanto es así que desde el principio de la existencia del hombre vimos personajes que se sintieron dioses. Y todavía, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿cómo era el emperador? Los faraones, ¿cómo se sentían, hermanos? Dios era Dios. Sí, el mismo Nimrod desde el principio, ¿no? Se sintió Dios. Todos ellos se sintieron superiores a todos. Y hasta la fecha, ¿no? Conocemos personajes que no quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, pero que se sienten Dios y se sienten dignos de que los adoren, que se arrodillen delante de Él, que les besen los pies todavía. Es un fatuo. El soberbio es un fatuo. ¿Qué es un fatuo? Un infiel que no tiene fe. Que no tiene fe porque como se siente muy grande, no tiene necesidad de creer en nada, porque Él lo puede todo. Dice Proverbios 14:3. ¿Cómo actúan? Vamos a pensar, hermanos, en estos aspectos. Cada versículo que nosotros leamos vamos a entenderlo como nos lo está diciendo y en el propósito que lo escribió el autor. Proverbios capítulo 14 y su versículo 3. Dice así: en la boca del necio está la vara de la soberbia. Solamente la primera parte. ¿Qué está en la boca del necio, hermanos? La soberbia. Entonces quiere decir que los soberbios son ¿qué? Necios. ¿Qué es un necio, hermano? ¿Qué es un necio? Alguien que no entiende. ¿O no es aquel que le dicen una cosa y le dicen otra vez y le vuelven a decir y siempre está haciendo lo mismo? No en balde dice el Señor que la vara es para la espalda ¿de quién? Del necio, porque el necio le dices que lo corrija y que le dices que lo vuelva a corregir y lo dices que lo vuelva a corregir y que no pasa nada. Esa persona solamente entiende con azotes. ¿Sí? Así es, así lo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces dice que en la boca del necio está la vara de la soberbia. Vamos a otro proverbio ahora, pero en el capítulo 13 de los Proverbios y en el número 10. Ciertamente, dice, la soberbia concebirá contienda. Y entonces entendemos que el que es soberbio, ¿qué es, hermanos? Contencioso. El que es soberbio, fíjense que la manera de actuar de un soberbio, aún si lo unamos con el otro proverbio que acabamos de leer, dice que el soberbio es necio. Y entonces, si el soberbio concibe la contienda, quiere decir que en cierto momento ese soberbio, si usted le dice algo, no lo hace. Si le vuelve a decir, tampoco lo hace. Y cuando ya está a punto usted de corregirlo, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Y tú quién eres para corregirme? Eso es la actuación de un soberbio. ¿Tú quién eres?
y causa problemas y causa enemistades. ¿Por qué? Porque el soberbio concibe contienda. Nos analizamos, ¿no? Vamos a analizar para entender qué es humillarse. Porque el apóstol Pablo no dice humíllense nada más por decirlo. Si el apóstol Pedro lo dice, porque había en la iglesia en ese tiempo, quien los escribió, quienes que eran soberbios, que no eran humildes. Y en nuestro tiempo, hermanos, ¿habrá o no habrá soberbios? Sí, sí. Porque la enseñanza es eterna. La enseñanza es eterna. ¿Qué opina Dios de la soberbia? Y entonces así es, dice Lucas capítulo 26, perdón, Levítico. Estamos hablando para nuestra congregación, hermanos. Amén. Para nosotros. Levítico 26 y 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como de bronce. Lo acabo de decir hace un momento, analizando los proverbios. ¿Qué le pasa al necio? Le dicen una vez y ¿qué? No entiende. ¿Le dicen otra vez? No entiendo. Bueno, pues Dios dice, sí, sigue siendo orgulloso, sigue siendo soberbio, pues te voy a castigar, ¿qué? ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Es decir, mi castigo va a ser total para contigo, porque el 7 significa ¿qué? La plenitud. Va a ser total para contigo si eres soberbio, si eres orgulloso. Volvemos al libro de los Proverbios, capítulo 8. Y el Proverbio 13. Dice el proverbio: el temor del Señor es aborrecer el mal. Y luego, ¿qué dice? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. ¿Qué aborrece nuestro Dios? La soberbia, el orgullo. El orgullo. Eso lo aborrece nuestro Dios. Es lo que opina Dios de la soberbia. Es lo que dice Dios de la soberbia. Y nuestro Dios, como vimos hace un rato, no deja sin castigo la soberbia, hermanos. No la deja sin castigo. Dice Deuteronomio capítulo 17. Amén. Dice lo que sucedía cuando alguien no escuchaba al sacerdote en el consejo para que se humillase. Dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, ¿qué dice? 12. El tal morirá. Es 12. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no sé qué, ensorbecerá. No se hará soberbio. ¿Cuál era la manera de Dios, hermanos, para quitar la soberbia del pueblo de Israel, el orgullo? Hermanos, la muerte. Miren, es bien difícil entender esto. Nada más por ser orgulloso soy digno de muerte. Vaya, si alguien me dijera eres orgulloso,
pues yo no merezco, sí, soy orgulloso, ¿no? Pero no, así como para que me merezca yo la muerte, o para que en cierto momento mi pastor me digan que obedezca a mi pastor, o mi pastor me dice obedece, o hace esto, o hace lo otro, y digo no lo hago. Pues, ¿quién es el pastor? Y mucho menos para decirme que me maten. Yo creo que mi orgullo pues merezca la muerte. Sin embargo, en el pueblo de Israel, hermanos, así era. En el pueblo de Israel decían: si no obedece al sacerdote que está a ministrar allí o al juez, va a morir. Y así vas a quitar el mal del pueblo de Israel. ¿Qué mal? La soberbia, el orgullo. Nuestro Dios quería, hermanos, que en el pueblo de Israel no hubiese eso. Dice otro proverbio que pues aborrece el Señor los ojos altivos. ¿Qué quiere decir altivo? Es sinónimo, estoy agarrando unos sinónimos de orgullo. ¿Qué es el altivo? La palabra misma lo dice. Altivo. Que mira que por encima, ¿verdad? Es el altivo. El que nos vea a todos así, para abajo. El que menosprecia, ¿verdad? Ahí va. El soberbio, el altivo. Romancito. Juanillo. Abelito. Ese Jacobillo. ¿Sí? Quiero ilustrar, no vamos a aprender. Rapita. Esa expresión, hermanos, ¿qué de qué es? Cariño. No cariño. Un día escuché a alguien que decía: ay, ese Danielito. Bueno, pero ese es el altivo, ¿no? El que te ve así como que... ¿tú qué? A mí no me tienes que decir nada de eso. Yo soy Daniel. O sea, el más grande predicador, ¿tú qué me puedes decir algo? Ese es el altivo, ¿no? Dice Proverbios 30:13. Dice Proverbios capítulo 30 y el Proverbio 13 dice: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están, ¿qué? Levantados en alto. Y si se han dado cuenta, hermanos, miren, el altivo, ustedes saben, muchos de ustedes han estudiado un poquito acerca de esto, de cómo se conoce el temperamento y la forma de ser de una persona mediante las formas faciales de su... ¿sí? Por ejemplo, el que tiene muchas arrugas aquí, así, pero entonces es el preocupón, ¿verdad? Si tenemos muchas arrugas aquí, es el que se ríe mucho, ¿verdad? Bueno, etcétera, etcétera. Mejor no les digo porque se van a empezar a ver en el espejo ahorita, ¿verdad? A ver cómo soy yo. No se preocupe por eso. Pero sí la expresión de la cara de una persona altiva, hermanos, siempre está con hasta en los dibujos, vean las caricaturas las caricaturas, cuando quieren dibujar a una persona así muy altiva, hasta como que le hacen las cejas así, ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión del rostro es la altivez, ¿sí? Hasta los hacen así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se ve, así es una persona que mira de arriba hacia abajo. Igual lo mismo dice el Proverbio capítulo 16, en el Proverbio 5, Proverbios 16, 5. La misma situación. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Todos los que son altivos no quedarán impunes. Es lo mismo.
Le decía yo, estoy tomando sinónimos del orgulloso, del arrogante, del gallardo, del jactancioso, del endiosado. No van a quedar ninguno de ellos sin castigo. Dice Isaías 2:12. Y estamos entendiendo, hermanos, cuáles son las características de un soberbio. Dice, ¿cuál será el fin del altivo? 2 de Isaías, en el versículo 2. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será que abatido. Ya, conocimos que es un soberbio, un altivo, ¿qué más? Un endiosado, el que se cree Dios. Hay otro sinónimo que es pedante, ¿no? Un pedante. ¿Qué quiere decir un pedante? ¿Un qué? Bueno, así coloquialmente un chocante, ¿no? Que tienes que decir, te presto mi suéter. No, huele feo. Sí, ¿no? Yo solamente me pongo lo mío. Y de marca, ¿eh? Por cierto, ¿qué marca usa? Así es el pedante, ¿no? Y también igual eso, porque ¿qué significa eso? Que es altivo, que se siente superior, además que merece lo mejor. Que merece lo mejor. Pero dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y el Señor solo será exaltado ese día. Bueno, ahora la pregunta para nosotros. Dice, ¿cómo sé si soy soberbio? ¿Cómo sé si soy soberbio? ¿Se ha analizado? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted mismo y se ha dicho, ¿cómo sé si soy soberbio o altivo? ¿O pedante? ¿Cómo sé si soy jactancioso? ¿Cómo conocer, hermano? Porque muchos de nosotros, yo lo he dicho siempre, si nos preguntásemos, hermano, ¿es usted soberbio? ¿Qué me va a decir? Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, me va a decir, ¿es soberbio, hermano? Igual yo, ¿es soberbio, hermano? Poquito. La hermana dice, ya para no dejar, para que no digan que no, pues poquito, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, si nosotros decimos somos soberbios, decimos, no, pues ¿cómo que no? Pero no es lo que nosotros digamos, ¿sí? Pues yo puedo tener un buen concepto de mí mismo, pero no es el concepto que yo tenga de mí mismo, porque todos tenemos nuestro propio concepto de nosotros mismos. ¿Cómo soy? Yo soy buena gente. Buena gente. Pero vamos a ver nuestras actitudes. Vamos a reconocernos si somos soberbios. ¿Qué dice Salmo 119, 78? Salmo 119, 78. En este salmo este salmo 119, hermanos, ¿de qué habla? En su mayoría. La ley de Dios. ¿Sí? De la ley. Hace una excelente disertación sobre el sentimiento hacia la ley de nuestro Dios. Dice el 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo, ¿qué dice? Meditaré en tus mandamientos. En tus mandamientos. Entonces como que por ahí voy analizando. El primer aspecto que veo aquí
que puede ser que me haga convertirme ahorita mismo en un soberbio es la calumnia. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me ¿qué? Han calumniado. Ah, entonces los soberbios calumnian. ¿Qué es una calumnia, hermano? ¿Qué es una calumnia? Levantando un paso. Un falso, levantar un falso en contra de una persona, difamarla, ¿sí? Difamarlo. Difamarla, es decir, hacerle mala fama o decir algo que alguien no es, Ya. levantarle un chisme. Eso es la calumnia. Siguiente, en el Salmo 123. El Salmo 123, en su versículo 4, dice: hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Calumnio y enseguida ¿qué? Menosprecio. ¿Qué es? Hermanos, miren, aquí comparativamente, dice el apóstol que ninguno debe de tener mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Amén. En otra parte de la escritura nos dice que debemos de considerarnos iguales el uno al otro. ¿Sí? Porque delante del Señor, ¿quién es más, quién es menos, hermano? Delante del Señor no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay rico, no hay pobre, no hay mujer, no hay hombre, no hay nadie. Delante del Señor todos somos iguales, porque todos compareceremos delante del tribunal del Señor. Todos, desde el más alto hasta el más pequeño. Y dice aquí que nos menosprecian los soberbios. Entonces quiere decir que cuando nosotros somos soberbios, y nosotros somos soberbios, entonces menospreciamos a los demás por cualquier cosa. Los menospreciamos porque pues son pobres, los menospreciamos porque no tienen estudios, los menospreciamos porque ¿qué? Porque están feos. Sí, hermano, en serio, hermano, sí es cierto. Yo no sé si alguien dijo porque están feos. Sí, hermanos, yo he oído, dice, ¿por qué no te juntas con esa hermana? Está feita. Digo, pues entonces eso inmediatamente me convierte en un ¿qué? Soberbio, en un altivo, en un menospreciador. Cualquier defecto que nosotros le veamos a los demás nos convierte en altivos. Soy mejor que él. Y de allí, de la soberbia, vienen muchas cosas, como por ejemplo el uso de apodos, ¿no? El uso de apodos es muy común para humillar a los demás. El perro, el chivo, el renacuajo, el sapo, el gordo, el mapache, el carajo. ¿Sí? ¿De qué vienen los apodos? El querer humillar, porque nosotros somos ¿qué? Porque nos sentimos superiores. Nosotros no tenemos ningún efecto, pero cuando empezamos a poner apodos a los demás, entonces ya nos estamos convirtiendo en unos soberbios, en unos altivos, y nos estamos sintiendo superior a los demás. Bien, el proverbio número 24 del capítulo 21, es decir, Proverbios capítulo 21 y en el número 24,